Tengo una pregunta sobre un aspecto de la personalidad de Krishna que encontré en el libro de Krishna. Rupa Goswami al parecer dice que él depende de sus devotos de tres formas. En cuanto más perfecto, muy perfecto y perfecto. Y esto está asociado con dónde es que Krishna aparece. ¿Cómo se relaciona este grado de perfección a las personalidades que conocemos como Dhirodhata, Dhiraprashanta y Dhiralalita? No estaba hablando del libro de Krishna, sino otro librito sobre Krishna. Me puse en contacto con el autor, pero no he tenido respuesta. Guru Maharaj dice, no tengo familiaridad con ese librito, pero es evidente que está inspirado por el Ujjvala Nilamani de Rupa Goswami, que es la secuela del Bhakti Rasamrita Sindhu. El Bhakti Rasamrita Sindhu, una de las cosas que Rupa Goswami hace es mostrar los diferentes ingredientes de rasa. Y en el Ujjvala Nilamani, que es la secuela, ahí expande a que no le dio mucha importancia en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que es todo sobre lo que es Madhurya Bhakti. Cada definición, cada término está explicado por ejemplos y analogías que él da. El autor de este libro al que te refieres describe el héroe y la heroína dentro de un drama, y en este caso el héroe es Krishna y Radharani es la heroína, en el contexto del Bhakti Rasa. Nayaka es el héroe, Naiki es la heroína. Y ahí da una lista de, creo, 96 diferentes tipos de héroes y unas 300 cuantas heroínas, todas las cuales son lados de Radha y Krishna, aspectos. In three different places, so in Mathura, in Dwarka, Mathura, and Vrindavan. Dwarka is said to be perfect. Mathura. Se dice que Krishna es perfecto en Dwaraka, más perfecto en Mathura y lo más perfecto en Vrindavan. Lo más perfecto quiere decir la expresión más completa de Krishna, que se encuentra en tres lugares diferentes. No sé cómo llegó a este número de 95, pero tres tipos de personalidades, Dhirodhata, 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 Dhiraprashanta, etcétera, 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 se llega al número de 96. Y Krishna es la personificación de todos estos tipos de héroes. Todas las cualidades se expresan en él, en una que otra situación. The pursuit of Braj Bhakti is Dhira Lalita Krishna. Dhira Lalita is one of the four types El of Krishna de Vrindavan corresponde al Dhira Lalita. Dhira Lalita. But the Dhira Lalita pertains particularly to Braj and his condition there of being subjugated. Y ahí su condición de estar subyugado por el amor de Radharani es más
es más prevalente. Ahí se ve que Krishna es más vulnerable. And the influence of the love there in Braj, which is fully personified as Radha, uh, brings that out in him. So, with regard to those four types of personalities, it's the Entonces, hablando de estas cuatro personalidades, es la de Dhira Lalita que sobresale en Vrindavan. They have love that corresponds with the particular personality that Krishna. Y los devotos de Vrindavan también corresponden con esta personalidad que está manifiesta en Vrindavan, de Dhira Lalita. Gracias, Guru Maharaj. La siguiente pregunta es de Nadia Dam, de Chile. Mi pregunta es, ¿usted estuvo presente cuando Sridhar Maharaj menciona la condición de Shaktiavesha Avatar de Srila Prabhupada, donde luego surge la pregunta de Govinda Maharaj, ¿qué tipo de Avesha era Prabhupada? Lo cual Sridhar Maharaj responde que fue un Nityananda Avesha. ¿Podría usted ampliar un poco la explicación que dio en aquel momento Sridhar Maharaj sobre la condición de Nityananda Avesha de Prabhupada? ¿Cuándo comenzó ese empoderamiento y cómo comenzó? ¿Cuáles fueron los síntomas? Guru Maharaj dice, yo sé que Sridhar Maharaj dijo Shakti Avesha, pero no avatar. Yo no diría que es un avatar. Shakti Avesha quiere decir empoderado. Un Shakti Avesha avatar es como dice Rupa Goswami, es un jiva que tiene un empoderamiento en particular, y otro avatar es Bhagavan mismo que aparece. Por ejemplo, Jnana Shakti en el caso de Vyasa, o Prithu era otro. Entonces uno podría referirse a Prabhupada en el último sentido, del jiva empoderado. Pero yo no diría que Srila Prabhupada es un avatar, porque en los oídos de Srila Prabhupada no sentaría bien. Pero de todo modo, cuando se dice Nityananda Shakti Avesha, es extenderlo a adentrarse más en el particular de qué tipo de Avesh, qué tipo de Shakti. Govinda Maharaj le hizo una pregunta muy curiosa, y la respuesta fue aún más interesante. Cuando dijo Nityananda Vesha, quiere decir particularmente empoderado por Nityananda Prabhu para hacer el tipo de servicio que Srila Prabhupada sentía que era lo que su guru deseaba de él. Y también Sridhar Maharaj dio muchas características para comprobar su teoría. Muchos aspectos de la campaña de prédica de Srila Prabhupada que correspondían a lo que hizo Nityananda Prabhu. Srila Prabhupada, la opinión que tenga Srila Prabhupada es de Srila Prabhupada, Srila Maharaj es muy importante porque fueron vecinos y mejores amigos durante unos 6 años. Y Srila Prabhupada fue a visitarle a Sridhar Maharaj durante su Vyasa Puja, y Sridhar Maharaj
notó que Srila Prabhupada era diferente, parecía de hecho empoderado, aunque entre ellos actuaban de la forma de siempre. a distinct difference. And then when he came upon, I don't know how he got it, but somebody gave him the prayer that Prabhupada composed on the Jaladuta on the ship, Y seguidamente cuando Srila Prabhupada where he reflects very deeply and appeals to his friend Krishna vino a conocer la oración que escribió Srila Prabhupada en el Jaladuta, for the power Jaladuta, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, which he understood ahí Srila Maharaj reconoció que los sentimientos that the Prabhupada, preached to the people of the Western world. And it was a daunting task in his mind. en esta oración se habla, Srila Prabhupada habla de esta tarea enorme que tenía de predicar en el occidente a gente que no conocía nada. But Sridhar Maharaj Entonces, came in touch with that poem cuando Srila Maharaj escuchó este poema, that was que no sé cuándo, pero llegó en sus manos, a sus manos, Prabhupada Avesh, he said that Srila Maharaj dijo que seen him previously, como él lo conocía antes en Mumbai y luego lo vio después cuando vio visitarle para su Yasapuja y vio que era diferente, estaba empoderado y él lo sintió y luego leyó este poema y puso todo junto. Entonces Sridhar Maharaj dijo, como él dejó en Mumbai en el barco, en Baladeva Purnima, estaba en una condición. Y luego escribió esta pregunta en el Jaladuta, donde expresa sus sentimientos para Sakyarasa y se puso a negociar con Krishna en el ámbito del poema, llamándole amigo, bhai, y en la forma en que como su Balasaka, cualquier amigo le hablaría a Krishna. Que si yo puedo hacer el servicio, un servicio a Radharani, va a ser muy bueno para ti, le dice Prabhupada en su poema a Krishna. Sería muy dármico, vas a sacar mucho beneficio, que es lo que es muy cautivante que un devoto le hable así a Krishna. Dice, este hecho es fijo como la estrella polar. No cabe duda que si me ayudas a hacer este servicio a mi guru, que es un servidor de Radharani, tú vas a sacar el beneficio. And so he got Krishna's attention, right? And then he says, Y así logró la atención de Krishna. my guru asked me to do this, and so for the Sridhar Maharaj reason to his guru is fan of Radharani as Nayana Mani Manjari. Entonces el razonamiento de Sridhar Maharaj es que su guru es una manjari, y entonces está pertenece a las que sirven a Radharani. Entonces Prabhupada, en su sentimiento de Gopa, le dice a Krishna, si me ayudas a servir una manjari en el servicio de tu Radha, vas a sacar el beneficio. Una vez estaba hablando con Chaitanya Goswami en Vrindavan, de la familia de los devotos de Radharaman, los pujaris de Radharaman en Vrindavan. Y Chaitanya Goswami se acuerda de cuando Prabhupada vino con todos los estudiantes, porque era muy diferente. Ahora era un sannyasi, vino con todos estos devotos del occidente. Entonces le pregunté, Swamiji, ¿cómo podemos complacer a Krishna? Lo puso a la prueba. Y Swamiji me dijo, complaciendo a Radharani. Y ahí Chaitanya Goswami se excitó mucho y dijo, y ahí sabía, ahí supe
que él es auténtico, dio la respuesta auténtica, o sea que el suceso en Occidente no le dio a la cabeza. Asimismo, Sridhar Maharaj razonó y concluyó que la primera mitad del poema expresaba un Sharanagati muy fuerte y la segunda un añoro que si por un añoro que si yo pudiera complacer a Radharani gracias a tu empoderamiento, entonces quisiera entrar en tus lilas con las vacas. ¿Cuándo llegará ese día? Es una afirmación muy directa. Yo quiero entrar en los lilas de los pastorcillos todo el día con las vacas jugando. ¿Cuándo llegará ese día? Es un poema muy bonito, la primera mitad de Sharanagati, la segunda es Bhava. Entonces Sridhar Maharaj concluyó que Krishna realizó su deseo de Srila Prabhupada. The quest of Radharani. If you do this, your life will be successful, Krishna. Y que la petición de Prabhupada fue muy inteligente en su poema, que si me ayudas, va a ser bueno para los dos. Y Krishna, por supuesto, que quedó cautivado y le dio todo el empoderamiento. Y entre los asociados del Panchatattva de Chaitanya Mahaprabhu, cada uno tiene su característica en la cual sobresale. Entonces, Gadadhar Pandit es el más importante porque se quitó del medio para que el Radha Bhava de Chaitanya Mahaprabhu pudo expresarse, para que Krishna pudo tener la experiencia de Radha Bhava. Gadadhar Pandit tuvo que quitarse del medio, lo que es espeluznante considerando el sacrificio que esto conlleva. Advaita Prabhu por haber llamado a Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces, cuando hablamos de Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu brilla por haber promulgado el movimiento, el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu de la forma que lo hizo, una campaña tan vasta. Nityananda Prabhu creó un momento didáctico, digamos, donde la gente preparó el corazón de la gente, porque la gente viendo a Chaitanya Mahaprabhu como sannyasi, se esperaba, tenía un cierto comportamiento, se esperaba un comportamiento particular de un sannyasi. Había mucha Aishwarya. Porque Mahaprabhu pensaba, si yo acepto el orden de sannyas, la gente me va a escuchar, me va a tomar como enseñante. Prabhupada dijo la misma cosa, que una hermana espiritual le dijo, si tomas sannyas, la gente te va a escuchar. Él tenía miedo, hesitaba en principio, pero luego su guru le apareció en un sueño, le dijo que si tomara sannyas. Was facilitated by his taking sannyas. In his own estimation, it was also limited by his taking sannyas, in that a sannyasi had to conduct himself in a certain way, and that precluded showing up in places of ill repute.
Mientras Nityananda Prabhu no tomó sannyas just to exaggerate the point. So to go beyond the limits y that se sabe que Nityananda Prabhu se encontraba en los lugares donde un sannyasi nunca aparecería. reachable moment, he empowered Nityananda Prabhu to go Chaitanya Mahaprabhu empoderó a Nityananda Prabhu, por eso que le dijo que se casara y que fuera al bar, que se mezclara con la gente común y prostitutes. If you see que le Nityananda predicara a las prostitutas. Hay un dicho en Bengal que si ves a Nityananda Prabhu en un bar con una prostituta es para predicarle sobre Chaitanya Mahaprabhu. so to those quarters, even outside of the Varna ashram, the whole of Fuera del Varnashram, area in Bengal, which was his main en focus, Bengala, a large area, the mercantile class fuera del Saptagramas, o sea, el área principal de Mayapur, había una casta de comerciantes en oro que estaba como, king. era como fuera casta, ostracizada Perspective similar to that of Haridasa por, por los hindúes Varna ashram. hindúes del tiempo, así como Haridas Thakur. Brahmins and sannyasis Un brahmana no se vería con ellos, or keeping their company and so forth. no estaría en la compañía de ellos. Appropriately disenfranchised, that's another issue, but they were. And Nityananda Prabhu Y made Nityananda Prabhu hizo de esa casta de comerciantes en oro su favorita. just to deliver such people. And, and of course, we are the extension. Y nosotros somos la extensión de esta misericordia, porque Nityananda Prabhu fue enviado allá, Mahaprabhu le dijo que ni siquiera volviera a Ratha Yatra, que se quedara allá, le dijo que se casara, lo que lo convertiría en una persona normal y corriente. ¿Quién le va a escuchar a él? It's kind of the spirit of that. But, being who he was, Pero siendo él que era, siendo la persona que era, Nityananda Prabhu, people did listen to him. la gente sí le escuchaba. The merchants of Sattvagram were huge. And the dispensation, the spreading of Gaudiya Vaishnavism, this is the characteristic of Nityananda Prabhu, amongst Y them. especialmente estos comerciantes en oro. Y esta es Places where even por qué recordamos a Nityananda Prabhu, por haber hecho una campaña tan, Sridhar Maharaj made tan grande. Entonces Sridhar Maharaj hizo un paralelo entre la campaña de Nityananda Prabhu y Prabhupada outside of the Varna ashram, también yendo al occidente, donde no hay ninguna casta, is very much corresponded with the preaching campaign of Nityananda. y su campaña de prédica también correspondió mucho His books often don't cross the T's a la de Nityananda Prabhu. Y aunque Srila Prabhupada escribió muchos libros, sus libros no son tan precisos, refinados, así como los Sandarbhas de los Goswamis commentaries that were trying to just build a case. u otros comentarios que establecieron la base de nuestro Vedanta. Él, por supuesto, cita muchos textos y se inspira de los comentarios originales, pero en comparación sus comentarios son más Written with a sense of urgency, escritos con un sentido de urgencia. arguments, good arguments, with basic Krishna conscious points. Son puntos muy básicos de la conciencia de Krishna, pero escritos de una forma que hace que la gente se anime y se dé a la práctica ya. En vez de sentarse a hacer toda una disertación teológica, académica, These are the basic ideas. And this su idea era, esos son los puntos básicos, esta es la urgencia del momento, es lo que hay que hacer si tienes una forma humana, nos vamos a morir en cualquier momento y, y Krishna es muy bonito y puede solucionar todos los problemas. Y esas palabras tenían mucho poder, pero esta era la naturaleza de su alcance.
comparado a otras formas de comentar. No digo esto para detraer de sus libros, de su contribución, sino para decir que su persona, su personalidad, su carisma era ordinaria. Y yo llevo muchos años en esto, encontré muchos sadhus, y Srila Prabhupada era extraordinario. Y Srila Maharaj también. Y Srila Maharaj también dijo lo mismo sobre Prabhupada. Lo vi antes que se fuera a Occidente y lo vi cuando volvió. Prabhupada entraba en una sala y la gente se ponía a llorar. Tenía este empoderamiento extraordinario que es análogo al de Nityananda Prabhu, muy simple pero muy cautivante, entrañable. Prabhupada quería que la gente tuviera la experiencia directa de la conciencia de Krishna. Así es como sabes. Hay discípulos de Srila Prabhupada que saben más lo que es el Vaishnavismo Gaudiya, aunque no tienen mucha instrucción, mucha educación, conocen la conciencia de Krishna más que otros devotos que tienen mucha más erudición en filosofía, teología. Dicen, no, pero Prabhupada dijo esto de esta forma, debería haber citado este verso y se lo saben todo. Pero Jiva Goswami lo dice así, y no debería haber dicho esto así. Pero les digo, hay discípulos de Prabhupada que tienen menos preparación teológica, pero entienden la conciencia de Krishna más de estos académicos, aunque sean devotos. Porque Srila Prabhupada creó un ambiente donde la gente, nosotros éramos muy jóvenes. Y estas terminologías en los 70, o sea, no había campo para nada de eso. Además, nosotros en esos días, cuando estábamos haciendo lo que nos pedía Srila Prabhupada en esos días, no sabíamos quién era el presidente de Estados Unidos. No conocíamos a nada más de lo que era el servicio a Srila Prabhupada. Entonces Srila Prabhupada creó una escena social que era muy consciente de Krishna. Las interacciones sociales que teníamos uno con el otro eran muy conscientes de Krishna y muy basados en la experiencia. Mi éxtasis ahora no es de una cualidad diferente o mayor de lo que tenía en los 70, en un cualquier martes en el aeropuerto de Chicago, distribuyendo los libros. Sé mucho más, conozco mucho más, mucho más. Pero antes sabía mucho menos y experimentaba más beatitud, más éxtasis. La campaña de Srila Prabhupada era muy simple con este sentido de urgencia, que era más que sus enseñanzas. Sus enseñanzas eran excelentes de por sí, debido, o sea, lo que nos dijo y cómo los dijo, como hacía que hiciéramos servicio, entonces eran eficaces. Y también Srila Maharaj dice que él estableció las deidades de Gauranitai mucho más que Gaura Radha Krishna, lo que se hacía en Gaudiya Math. Y esto también era muy peculiar. Ahí donde fuera ponía deidades de Gauranitai. Y Srila Bhaktisiddhanta, por ejemplo, solo ponía Radha Krishna con Chaitanya Mahaprabhu. Algunos de sus discípulos tenían Gaura Gadadhar,
esto es más Madhurya Rasa, una perspectiva Madhurya Rasa. And it's not that Gaurnitai Didi comes No es que Gaurnitai, from Gauridas Pandit. Gauridas Pandit o sea, las deidades de Gaurnitai vienen de Gauridas Pandit, que es un Dharma Sakha en Gaura Lila, Subal, Chaitanya Mahaprabhu a través de quien Chaitanya Mahaprabhu manifestó el archana, la adoración de las deidades de Gaurnitai. Gauridas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu and impressed that Nimfri with himself and Nityananda and said, carve that into deities of us, and we'll stay with you that way. Nityananda Prabhu le dijo a Gauridas Pandit que sacaron las deidades de Gaurnitai de un cierto árbol de Nim. All day long and so forth. And Chaitanya Mahaprabhu was pained to see the Y Gauridas Pandit le cocinaba muchas preparaciones en su vejez. Y Chaitanya Mahaprabhu le dijo, no, que en esta forma, cuando nos adoras en esta forma, una adoración muy simple es suficiente. Con unos vegetales y una guirnalda es suficiente. Y Gauridas Pandit dijo, eso se encuentra en cualquier lugar. Cualquier grihasta puede hacer esto. Y esto quiere decir, estas deidades pueden ir a todo el mundo. Y así se dio. Las deidades de Gaurnitai se encuentran en cada casa de devotos. Prabhupada una vez me dijo, deberíamos hacer muñecos de Gaurnitai y dárselos a la gente y decirles que si le ofreces incienso y cantas el Mahamantra, todos tus deseos se van a realizar. Ahora, fíjense en el poder que tenía Prabhupada para poder decir algo así. Pero la adoración de Gaurnitai no era una característica de Gaudiya Math. Prabhupada era un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Entonces se ve este lado de Nityananda Prabhu. Y también Sridhar Maharaj, otro ejemplo, fue establecer la deidad de Krishna y Balarama en Vrindavan, porque Vrindavan era su casa, su último destino. Then to go back earlier, he traced out his early life as well and explained how he was a member of the Saptagram community. Y también Prabhupada dijo que él desciende de esos comerciantes en oro. Abhay Charande era su nombre antes de la iniciación, y este apellido de todo Calcuta eran o de o Bose u otra familia, y venían de esta comunidad de comerciantes en oro. Cuando los británicos hicieron de Calcuta su capital. Y Prabhupada dice que cuando era niño, él iba anualmente a visitar este lugar de Uddharandatta Thakur, que es el santo patrono de su familia, porque la familia de Prabhupada desciende de Uddharandatta Thakur, que es un Narmasakha, Subahu, uno de los 12 pastorcillos, uno de los principales asociados de Nityananda Prabhu, que era la extensión de la generosidad de Nityananda Prabhu. Muy generoso. Él era el brazo destro de Nityananda Prabhu en su campaña. Entonces, si juntamos la campaña de prédica, la adoración de Gaurnitai, sus ancestros,
Narmasaka, Entonces vemos que él tiene element of Madhurya, like yoga, esta influencia del Sakya Bhava y luego cuando se puso en contacto con Srila Bhaktisiddhanta, un elemento de Madhurya Bhava se juntó. Entonces de ahí se deduce que Srila Prabhupada es un Priyanarmasaka. characteristic of his mission in his person, that Nityananda Prabhu. Así se ve en todas las correspondencias entre Prabhupada y Nityananda Prabhu y por eso que se And it was something that I, dedujo que es empoderado por Nityananda Prabhu. just kind of intuitively, without just, of course, Prabhupada was born, that's obvious. And I always preach that the Gopi Bhav is the highest thing, but for myself, I was like, Y muchísimos discípulos de Prabhupada tenían este sentimiento que, por cierto, seguro, por supuesto, que Prabhupada es un pastorcillo. O sea, nosotros predicamos que Gopi Bhava es el ideal más elevado, pero muchos discípulos sentían que Prabhupada era un pastorcillo, no cabía duda. more accurate and rasic than how the ISKCON devotees, disciples of Prabhupada translated it. They missed the whole point of it. So it was very powerful. Y lamentablemente unos devotos de Srila Prabhupada, unos discípulos de Srila Prabhupada tradujeron este poema de forma errada, lo que hace que todo esto se perdió. Se perdió. Y también hay otros devotos que por mala información hasta se oponen a esta idea de que Prabhupada esté en Gopa Bhava. E hicieron su propio libro con, digamos, evidencia y un libro diciendo que Prabhupada era en Manjari Bhava en realidad, porque es el sentimiento más elevado, lo que hizo que nosotros vinimos con el libro Oh mi amigo, que recibió muchísima apreciación. Bueno, respuesta muy larga. La siguiente pregunta es de Sadhvi. Dandavat Guru Maharaj. Bueno, de paso contestaste, porque mi pregunta era exactamente sobre esta oración. Me preguntaba por qué Prabhupada no dijo directamente a Krishna, no mencionó directamente el hecho de satisfacer a su guru. Pero de una forma contestaste. Guru Maharaj dice, después de esta primera línea, dice mi guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Luego se pone a hablar del Gaura Lila. Él no lo dice de forma, no lo dice abiertamente, pero Sridhar Maharaj trajo todas las conclusiones. ¿Por qué diría Prabhupada a Krishna que si me ayudas a hacer este servicio a Radharani, tu vida va a tener éxito? Y justo después dice, dame el poder de predicar. Entonces, ¿qué tiene que ver con el servicio a Radharani? Porque su guru es el Manjari Bhava y su guru es el que le pidió que predicara en el occidente. Muy cautivante. La siguiente pregunta. Gurunishta dice, mi conexión no es muy estable. Pero bueno, la Ekendra dice, de Nueva Zelanda, Krishna comió tierra de verdad. Yo leí un comentario donde dijeron que Krishna fingió, no comió tierra de verdad, era solo para
ocasionar una cierta reacción. Y Guru Maharaj dice, bueno, según a quien preguntes, si le preguntas a Krishna, él no comió en tierra. So, what to do? Yashoda resorted to Y entonces, ¿qué asking hacemos? Bueno, an authority. Yashoda se dirigió a las autoridades. Lord Braj Lila, no. His brother is a Krishna no es la autoridad en el Brajalila, Balaram es el hermano mayor. Krishna. Y Yashoda le preguntó a Balaram, And he said, ¿es verdad que comió tierra? Y Balaram dijo que sí. he said, what kind of friend are you? Phew. Y Krishna dijo, ¿qué raza de amigo eres? So it depends who you ask. If you ask Krishna, Entonces, no. depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a Krishna, dice que no. Now, Si le preguntas a Balaram, dice que sí. dirt. Pero ¿por qué comería tierra? Well, he would eat dirt from one point of view, so that De un punto de vista, Yashoda would be caused to look inside of his mouth para que Yashoda to find out for sure. Okay, so se Krishna fijara en su boca said he did. He probably y se asegurara. Uno dice que sí, el otro dice que no. can open your mouth. Bueno, si no lo hiciste, a ver, abre la boca. And so he opened his mouth. What did you see? It was dirt. Y cuando abrió cuando abrió su boca, que había tierra. Toda la tierra. El planeta Tierra. The whole universe. De todo el universo se encontraba dentro de él. Y ella misma, fijándose en la boca de Krishna. Krishna's mouth, inside which there were universes, Y dentro de esa boca, and lo igual. closed his mouth. Entonces, Krishna cerró la boca y And from that, Aishwarya desde el momento de Aishwarya, reclaim her Madhurya and dismiss it as some type Yashoda tuvo que of hallucination on her part. llevarlo todo a un nivel de Madhurya y Finding out there was actually dirt inside, and there's dirt outside. no dijo nada, dijo, bueno, sí, había tierra. Outside dirt. Right? Hay tierra en él y él está en la tierra y él está fuera de la tierra y la tierra está fuera de él. Este es un ejemplo de lila That speaks to us of que nos habla de physical las, underpinning of the Gaudiya del lado metafísico, Veda. de la perspectiva Gaudiya de la Chintya Bheda a Bheda. On earth, sitting on Yashoda's lap, she looked inside his mouth, and the universe was inside of him. He's outside, standing on a planet, Krishna está the universe is inside of him. parado en el planeta Tierra, sin embargo, Yashoda ve toda la tierra con ella y él dentro de su boca. Entonces, ¿cómo puede ser? Por el Achintya Shakti de Krishna, que no es inconcebible. Capítulo 9 del Bhagavad Gita. Entonces, hay una lección filosófica. ¿Por qué comió la tierra? Para que aprendiéramos todo esto. What were they doing? Why would they eat dirt? Who knows what children of that age will do? Pero me preguntas que por qué será verdad que comió. ¿Quién sabe lo que hacen los niños a esa edad? Las vacas comen tierra y a lo mejor pensó, bueno, si la come la tierra, yo también. A veces las vacas van lamiendo la roca, las piedras So he was imitating the cows, which is para adquirir minerales. A lo mejor estaba imitando a las vacas, indicative of his nature and destiny. lo que indica lo que es su naturaleza de pastorcillo, su destino. Entre más te parezcas a las vacas, más te puedes cuidar de ellas. He went a little too far with that. Pero a lo mejor, pero por supuesto al parecer se sobrepasó So that's my y bueno, se puso a reír y dijo, esa es mi respuesta. Nice twist that cow dirty. Is that from a commentary or is it just that? Esto que dijiste es un comentario o es, no, es mi comentario de hoy. I came to Audaria, I believe when I saw the cows eating the clay bank. Yo me acuerdo cuando vine a Audaria, dijo Gurunishta, no me creía que las vacas chupan la arcilla, o sea, se comen el barro. Pero sí, es verdad. Siguiente pregunta es de Krishnadas. Dandavat, good morning, Guru Maharaj. Dandavat, buenos días, Guru Maharaj.
Mi pregunta es sobre la actitud de Sridhar Maharaj sobre libros como el Ujjvala Nilamani, Gita Govinda y Govinda Lilamrita. Algunos devotos en Sri Chaitanya Saraswat Mart en Santa Cruz dijeron que Sridhar Maharaj nunca leyó estos libros y tenía un sentimiento de mucha humildad hacia estos libros, y muchos discípulos también dicen que nosotros no leemos estos libros, los adoramos. Si Sridhar Maharaj no se sentía cualificado a leerlos, ¿cómo podemos leerlo nosotros? Pero del otro lado leemos que Bhaktisiddhanta animó a sus discípulos que leyeran estos libros. Y conozco muchos devotos que tienen mucha familiaridad con estos libros. Entonces me estoy preguntando sobre la actitud que deberíamos tener sobre esto, hacia estos libros. ¿Y cuál es el adhikar que alguien tiene que tener? Porque leí que si uno no está cualificado, no va a ser bueno que lean estos libros. in Guru Maharaj dice, in light of his own example. And with regard to that, he told us bueno, sí, hablando del ejemplo personal, Sridhar Maharaj nos dijo que Bhaktisiddhanta solo permitía a sus discípulos que leyeran solo algunas secciones de la Chaitanya Mahaprabhu. No podían leer el Antya Lila, Ramananda Samvad, no podían leer el Ramananda Samvad, and la conversación con Ramananda Roy. gave greater emphasis Y él ponía mucho más énfasis reading Chaitanya en el Bhagavatam. Chaitanya Bhagavatam. Quería que sus discípulos leyeran el Chaitanya Bhagavatam mejor, porque no es tan esotérico, It doesn't really dip very deeply at all into Madhurya Rasa. no se adentra mucho en el Madhurya Rasa. At the same time, however, Bhaktisiddhanta Saraswati could write a commentary, Al mismo tiempo, commentary on the whole of Chaitanya. Bhaktisiddhanta escribió un comentario sobre todo el Chaitanya Charitamrita, así como lo hizo To read Bhaktivinoda Thakur. those sections. Pero Sridhar Maharaj sí nos dijo que no tenían acceso a estos capítulos. Charitamrita for Sridhar Maharaj. What was his Pero, favorite part? ¿cuál era la parte preferida del Chaitanya Charitamrita para Sridhar Maharaj? The Ramananda Samvad. Era el Ramananda Samvad. Entonces, claro que la leyó. Hear those instructions Entonces, él pudo conciliar el oír las instrucciones de su guru, entender el espíritu know y saber there was no prohibition. que no había una prohibición en el sentido absoluto. They were written to be read. Se escribieron para que se leyeran. Devotees who were more qualified, which is what you're asking Y los devotos, al estar cualificados, did. sí pueden leerlos, y como él era cualificado. Pero no, creo que él no leyó el Ujjvala Nilamani, But porque así dijo. it wasn't as readily available either. Not that we couldn't get a copy of it, but Tampoco era disponible, translation of Bhakti Rasamrita era muy disponible. with the commentaries of Él leyó toda la traducción del Bhakti Rasamrita Sindhu con todos los comentarios, no me acuerdo cuántos habían disponibles. Jiva Goswami Vishwanath. Tengo una copia aquí, translated into Bengali. en bengalí traducido. But I think that there's a place for reading all of the books, and an example I've given illustrates that point, right? Prabhupada read Chaitanya Charitamrita, wrote a whole commentary on it. Prabhupada también escribió un comentario a todo el Chaitanya Charitamrita y se lo explicó a gente que ni siquiera eran devotos. Gaudiya Vaishnavism. And if it would have been so displeasing to Bhaktisiddhanta, then how could he have gotten what he did, obviously. Si Prabhupada hubiese hecho una ofensa tan grave, ¿cómo pudo tener el éxito que tuvo? Someone has to come Entonces cada instrucción tiene su propósito, hay que entenderla según tiempo y circunstancia, Niyamagraha, following rules. porque si no nos convertimos en Niyamagraha.
uno que solo se apega a la regla sin entenderla. I don't agree with the idea that Entonces yo no estoy de acuerdo con la idea de como soy discípulo de Sridhar Maharaj, no voy a leer el Ujjvala Nilamani y, por ejemplo. or what other books did you mention? ¿Qué más libros dijiste? Gita Govinda and Gita Govinda, Govinda Lilamrita. Gita Govinda, Govinda Lilamrita. Yeah, I don't agree with that. Sí, no estoy de acuerdo. And I think it's a mistaken way of thinking. Me parece una forma de pensar equivocada. It's not bad necessarily, but when it becomes like, oh, Guru Maharaj said this, they're doing that over there, they're wrong, we're right, kind of a thing. Porque si no se llega a la mentalidad de que Guru Maharaj dijo así y dio estas instrucciones y estos devotos hacen lo contrario, están equivocados, lo hacen mal. Gaudiya sects who have read the books, Hay otras sectas gaurías even at the time, que leyeron otros libros. widely read, wasn't even Gaudiya Vaishnavism when Prabhupada started, even there were no books except his books. Cuando Prabhupada empezó no había ningún libro. The times were quite Ahora es muy diferente, los tiempos han cambiado. and so if someone in that group is a teacher, Si alguien en aquel grupo es un enseñante, uno pensaría que están familiarizados con estos textos para que puedan comentar, etcétera, etcétera. El Govinda Lilamrita, el Govinda Lilamrita es para saborear, pero el Ujjvala Nilamani es puro tattva, es un libro de tattva. Habla sobre el tattva, es un libro muy complicado. Lo que es el Mahabhava, la Anubhava. Son cosas que casi no se pueden explicar. Dan algún ejemplo, pero no tiene nada que ver con el Gita Govinda. El Gita Govinda y Govinda Lilamrita son libros diferentes por su naturaleza. Pero sí, son libros muy elevados sobre el Madhurya Rasa. Al mismo tiempo te puedo decir, ¿es que hay que leer estos libros para ser conscientes de Krishna? No. Entonces hay formas diferentes de ver esto. Uno puede decir, si mi guru no lo leyó, yo tampoco tengo que leerlo. Pero si uno se convierte en guru o predicador, tiene sentido que entre más libros conozca, mejor. Puede ser parte de su servicio. very helpful. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias, me ayudó mucho. The next question is from La siguiente pregunta es de Uddhava. Hare Krishna. And my question is about Mi pregunta Sankirtan. Yes, Sankirtan. es sobre el Sankirtan. What will be a practical application of Sankirtan for somebody who lives alone? ¿Qué sería una aplicación práctica del Sankirtan para alguien que vive solo? Guru Maharaj dice, Haridas Thakur cantaba 300,000 nombres al día. Quiere decir, se dice que cantaba 100,000 en su mente, 100,000 nombres, no rondas, susurrando y 100,000 en voz alta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare. En muchos lugares en Chaitanya Charitamrita, el canto de Haridas Thakur se define como Sankirtan. Entonces, si tomas los 100,000 nombres que él cantaba en voz alta, en japa, pero en voz alta, japa es un anga de smarana, meditación. Pero si uno hace este recordar, este smarana, pero en voz alta se convierte en kirtan. Entonces, japa en voz alta también es sankirtan, estando solo.
siguiendo el ejemplo de Haridas Thakur. prostitute. She heard him chanting, and so chanting. Hay el ejemplo de cómo convirtió a la prostituta. Ella se sentó allí Sit on your home alone. esperando que finiera sus rondas para seducirlo y se convirtió en una devota. Sometimes we say Sankirtan, so some means, together. A veces se dice Sankirtan. San quiere decir junto, o sea, de forma congregacional. Root of the question. Entonces, por esto que me preguntarías a lo mejor, ¿cómo voy a hacer Sankirtan si vivo solo? No tengo Well, asociación. you could do kirtan. Bueno, You can't do some kirtan. es verdad, no puedes hacer Sankirtan propiamente dicho, pero puedes hacer Kirtan. Pero, como dije, Kaviraj Goswami lo define Sankirtan. Okay, Krishna Sankirtan ki jai. Krishna Sankirtan Ki Jai. Very much, one thought came to mind. Isn't it basically Gurunishta dice, Sankirtan right now? That's your pero no se puede decir que estamos haciendo Sankirtan ahora mismo, porque estamos glorificando a Krishna. Con preguntas y respuestas. Guru Maharaj dice, sí, es una forma de Kirtan. Pero el Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu se refiere al Nama. This is a form of kirtan. Hearing Esa es una forma de Kirtan. speakers. El Bhagavatam, Form of kirtan. todo el Bhagavatam es una forma de Kirtan. Respuestas y preguntas. We're all together here doing kirtan. It's good. Pero sí, es verdad, estamos todos juntos haciendo Kirtan. Well, there's one more question. Una pregunta más, sí, hay una de Brajahari, An elaborate question. There's not that much time. I'm thinking. pero es una pregunta muy complicada, no hay mucho tiempo, mejor lo dejamos para la semana que viene. It is then. That's from who? Bueno, Hari? Yeah. Okay. All right. bueno, Be with you all. me alegra haber estado con ustedes. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande, Haribo, Guru Maharaj Ki Jai. And just a quick note about the